Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. La primera lectura de hoy viene del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel, y él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 12 y el responsorio es: me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 1, versículos 1 al 16 y 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth de Obed, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo.
José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a lecturas propias, digamos un poco acerca de esta fiesta que celebramos hoy, el nacimiento de la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor. Esta fiesta se traza hacia el siglo XVI en Jerusalén, cuando se consagra la Basílica a Santa Ana. Ana viene siendo el nombre de la madre de María. Joaquim es el nombre del padre. Así que Joaquim y Ana son los padres de María. Después del siglo VI, esta fiesta pues es introducida a la Iglesia Cristiana del Oeste, o sea, de Roma, en el siglo VII, cuando monjes de la Iglesia Cristiana del Este, y por Iglesia Cristiana del Este entendemos lo que hoy en día es el Medio Oriente, Turquía, Jerusalén y partes del norte de Turquía, que eran partes del mundo conocido como del este de aquel entonces. Así que en el siglo VI, monjes de la Iglesia Cristiana del Este introdujeron esta fiesta, esta festividad a Roma, y de Roma después se disparce esta fiesta hasta que nos llega hoy en día. Ya desde el siglo XIII, esta festividad ya forma parte del calendario litúrgico de la Iglesia romana. ¿Y por qué esta fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María? Yo creo que es una pregunta muy básica, muy humana, y para poder apreciarla, pues hemos de ir a los evangelios. No se habla nada acerca del nacimiento de María en los evangelios, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué celebrar su nacimiento? Porque, repito, es una pregunta muy humana. El Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse como el año 50 al 60, no tiene ninguna narrativa del nacimiento ni de la infancia de Jesús. Pero después del Evangelio de Marcos, los evangelistas Mateo y Lucas, que toman el Evangelio de Marcos para construir el suyo, pues le añaden las narrativas del nacimiento y de la infancia del niño Jesús. Porque es algo muy humano hacerse la pregunta, bueno, ¿y cómo nació este niño? ¿Cómo nació nuestro Señor y Salvador? ¿No? Así que esa pregunta es respondida por Mateo y Lucas en las narraciones del nacimiento y de la infancia que ellos nos dan. Y después, bueno, también es muy humano preguntar, bueno, ¿y quiénes fueron los padres de nuestro Señor? José y María, ¿no? ¿Y quiénes fueron los padres de José y María? ¿Quiénes fueron los abuelos? Los abuelos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es ahí donde empiezan también pues a responder a estas preguntas. Y es así como en el siglo II o III más o menos surge un protoevangelio de Santiago, donde se nos narra en gran parte, donde tomamos mucha de la información y datos que hoy en día sabemos de los padres de María, Joaquim y Ana. Y es este protoevangelio de Santiago que nos provee muchos de esos detalles de que Joaquim y Ana, pues ya en su vejez no tenían hijos. Y por intervención de Dios, Dios les concede ese hijo. Y ese hijo, pues es María, que por intervención de Dios nace
Y por tanto, porque es por intervención de Dios, pues entonces ella misma es concebida por la acción divina de Dios. ¿Y por qué María es concebida por la iniciativa de Dios? Por eso hoy profesamos de que ella nació sin pecado, porque fue por intervención divina. Y que por tanto, desde su concepción, pues María fue preparada por Dios para que después Dios la llamara y pasara a ser ella la madre de nuestro Señor y Salvador, ¿no? Así que estos son los principios de María y también las circunstancias bajo la cual ella nace por intervención de Dios. Muchos de los detalles del nacimiento de María también son tomados de otras historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nacimiento de Samuel el profeta, que también su madre era infértil y es por intervención de Dios que le concede a ese hijo, que después ellos lo consagran a Dios, que cuando cumple 3 años es llevado al templo para que sirva al Señor, y después de ahí el Señor lo llama para que pase a ser un profeta, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Y esto mismo se dice de Joaquín y Ana, que porque Dios les concedió esta niña, pues a los 3 años María también es presentada al templo en Jerusalén para que sea consagrada al Señor, y ella crece en el templo de Jerusalén, siendo alimentada, nos dice este protoevangelio de Santiago, alimentado por Dios mismo por la mano de un ángel, ¿no? Así que es aquí donde tenemos los principios, tenemos también los datos que hoy decimos acerca de María, que fue por intervención de Dios y que por tanto es inmaculada, que fue concebida y nació sin pecado. ¿Por qué? Porque Dios preparó el ambiente propicio para que su único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, naciera de esta Virgen. Así que estos son los datos que en torno a esta celebración, a esta fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen María. Pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera que viene del profeta Miqueas, en el cual se nos da una profecía que desde el punto de vista nuestro cristiano, pues atribuimos que es una profecía no solamente de María, sino también del nacimiento de Jesús. Dice: esto dice el Señor de ti, Belén de Éfrata. Belén es el pueblo de donde nace Jesé y David. Y en el Evangelio de hoy tenemos la genealogía de cómo José, en el Evangelio de Mateo, traza su linaje hasta David. En el Evangelio de Lucas, en su genealogía, traza el linaje a David, a María. O sea, hoy en día sabemos de que las genealogías que tenemos tanto en Mateo como en Lucas son genealogías creadas para que en muchos de los detalles que después los evangelistas incluirán en los evangelios puedan encajar. No son genealogías exactas. Hay cierta variación entre la genealogía de Mateo y de Lucas. Así que y también los comentaristas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dicen hoy en día que son genealogías que no son completas, que son artificiales en el sentido de que fueron creadas para argumentar ciertos datos que después los evangelios proveen dentro de ellos. Así que Belén es un pueblo pequeño e insignificante en el Antiguo Testamento. Y esto quizás también encaja muy bien en cómo Dios actúa en el Antiguo Testamento, que continuamente nos sorprende en cómo Dios pues se hace presente y actúa, de que no sigue las normas del mundo y del hombre. Por ejemplo, cuando Dios llama a Salomón a ser el primer rey, no es el hijo principal de su familia a quien Dios escoge, sino es Salomón, uno de los pequeños. Igualmente a David. David no es el mejor de los hijos de Jesé, es el más pequeño, ¿no? Y es el más insignificante en realidad. Pero
es en David, en quien Dios se enfoca por su corazón, por su fidelidad, por su respuesta al llamado de Dios, ¿no? Y constantemente Dios pues nos va sorprendiendo, no por donde el mundo, no por donde el hombre busca la respuesta de Dios, sino por donde Dios quiere manifestarse. Y a veces pues Dios lo hace por lo más insignificante, no lo más obvio, ¿no? Y aquí, pues Belén no es uno de los pueblos principales del Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios escoge a este pequeño pueblo para que sea la fuente de donde se nos da a nuestro Señor y Salvador, ¿no? Porque en Belén nace Jesé y David, que es de donde, el linaje de donde después Jesús se nos dará. Dice: pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso dice la profecía de Miqueas: el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién se refiere esta? A la madre del Mesías, a la madre de aquel que vendrá para nosotros. Y desde nuestro punto de vista cristiano, pues estas palabras las conectamos con María, cuando dice: mientras no dé luz a la que ha de dar a luz. Y para nosotros es María, puesto que es la madre del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel, y Él se levantará para pastorear a su pueblo. ¿Quién es Él? Es el Mesías, aquel que ha de ser enviado, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios, puesto que es el Dios hecho uno con nosotros, es el Emmanuel, es el espejo de Dios mismo. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Así que estas palabras hablan acerca del Mesías, quien para nosotros pues es Jesús, ¿no? Así que esta profecía de Miqueas la entendemos como dada para hablar acerca del Mesías que Dios promete y que ha de venir, y que esta profecía se lleva a cabo en María, quien pasa a ser la madre de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, el Evangelio de Mateos, que es el principio del Evangelio, y cual comienza con la genealogía de Jesús. Mencioné ya antes de que esta es una genealogía artificial, puesto que no es completa y que es, en cierta manera, pues creada con ciertos detalles muy exactos, porque el evangelista Mateo quiere utilizarla para argumentar ciertos puntos que desarrollará dentro de su evangelio. Esta genealogía está compuesta por 3 grupos de descendientes, que incluye 14 generaciones en cada grupo, que suman un total a 52. Sabemos hoy en día que no son 52 las generaciones que trazan a Jesús hasta Abraham. Lo repito, es una genealogía pues manufacturada por el Evangelio. La genealogía en el Evangelio de Lucas es un poco diferente. También hay algunos datos muy interesantes en esta genealogía, porque está compuesta por personas dignas y no muy dignas, de buenos y malos, ¿no? También tiene 4 mujeres que son parte de esta genealogía, lo cual es muy significante. 4 mujeres, y una de estas mujeres es Ruth, que ni siquiera es judía. Ruth viene siendo la abuela de David. Así que para poder explicar a David, pues tienen que incluir a Ruth, que es una moabita que después se casa con Booz y que pasa a ser la madre de Jesé, y Jesé es el padre de David. Así que con esta genealogía, uno de los puntos interesantes que podemos apreciar es de que pues está compuesta por personas
dignas y otras que son muy dudables y personas que realmente podemos decir, pero ¿cómo Dios escogió a estas generaciones, esta gente para preparar el camino para su Hijo amado, ¿no? Pero lo que sí podemos afirmar de que aunque en esta genealogía, aunque los antepasados de Jesús están compuestos por buenos y malos, por personas muy dignas y personas no muy dignas, con esto podemos decir de que Dios está plenamente identificado con su creación, con sus hijos e hijas. Y que Dios escribe recto con líneas torcidas. Y esto es una tremenda afirmación que debemos de hacer, ¿no? De que a pesar de nosotros mismos, Dios nos salva. De que a pesar de nuestras sinvergüenzadas, a pesar de nuestras vidas torcidas, a pesar de nuestras bajezas, Dios aún saca provecho de nosotros. ¿Y quién de nosotros se puede autojustificar? ¿Quién de nosotros se puede decir, yo soy perfecto? Sin embargo, Dios toma lo nuestro, aún aquello que es torcido, aún aquello que es bajo, y lo endereza. Saca fruto, saca bien. De aquí el dicho que acabo de mencionar, que Dios escribe recto con líneas torcidas, porque ahí Dios expresa su identificación plena con su creación, con sus hijos e hijas, aunque no somos santos, aunque no somos perfectos, pero Dios en su amor nos santifica, en su amor nos justifica, en su amor nos salva. Y esto es algo digno de celebrar. Yo creo que esto es parte de lo que debemos afirmar constantemente cuando leemos esta genealogía, porque es nuestra genealogía. Por ejemplo, piensa en tu familia, ¿no? Tu familia que no está compuesta de santos, quizá está compuesta de santos y diablos, santos y demonios, ¿no? Pero que igualmente Dios toma tu descendencia, toma tu historia y escribe recto, aún con los diferentes personajes que son parte de tu linaje, de tu historia personal, y que Dios te ha traído hasta hoy en día, y también te ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿no? Pues esta genealogía nos debe de recordar a nosotros también, ¿no? De que el amor de Dios por lo que ha creado, y que Dios, cuanto ha creado, Dios quiere llevarlo a su plenitud. Y que a pesar de nosotros mismos, a pesar de que en este caminar con Dios, pues a veces le damos la espalda, a veces lo rechazamos, a veces simplemente lo negamos, que Dios no nos niega, no nos da la espalda, que constantemente viene detrás de nosotros, viene detrás de sus hijos e hijas para rescatarnos de nosotros mismos, para rescatar lo que estaba perdido, para darle vida a lo que estaba muerto, ¿no? Y repito, esto es algo de celebrar y de decir, bendito sea Dios, que no nos dejó solos, que no nos abandonó a nuestra dureza de corazón, que no nos cerró las puertas de la vida eterna, sino que ha venido constantemente detrás de nosotros para llamarnos, para rescatarnos, para salvarnos. Así que después de esta genealogía se nos dan los datos del nacimiento de Jesús según el evangelista Mateos. Y nos dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Y pongamos atención cómo desde el principio Mateo le da el título a Jesús de el Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Así que cuando decimos Jesucristo no estamos diciendo como decir Jesús López o Jesús González. No, Cristo no es un apellido. Cristo es un título. Y Cristo significa el ungido en español. Cristo es una palabra griega. En hebreo significa el Mesías. Así que el Mesías, el Cristo, el ungido significan lo mismo en diferentes lenguas. Así que decir Jesucristo es decir Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y por ungido es aquel llamado por Dios, aquel consagrado por Dios. ¿Para qué? Para una misión muy específica, para que Él fuera nuestro Señor y Salvador. Y es así como Mateos empieza su evangelio. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre,
desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Así que estas son las circunstancias del nacimiento de Jesús. Que estando María desposada con José, pero antes de que ella pasara de la casa de su padre a la casa de su esposo José, ella ya estaba embarazada. El proceso de matrimonio incluía 3 etapas. La primera es cuando los padres prácticamente hacían el arreglo del matrimonio de los jóvenes en este matrimonio. Así que el primer paso fue cuando los padres de José y los padres de María pues hicieron el arreglo de esta boda. El segundo paso es cuando se anuncia que esta joven y este otro joven pues están ya hechos el uno para el otro, ¿no? Y cuando se hace público esta noticia de este matrimonio de esta joven con este joven, pues entonces ya prácticamente esa unión es oficial. Ya el compromiso tiene consecuencias. El tercer paso es cuando se lleva a cabo la ceremonia y cuando la mujer pasa de la casa de su padre a la casa del esposo. Y María queda embarazada en la segunda etapa, antes de irse a vivir con su desposado José. Y es ahí cuando su vida, pues, queda en peligro, porque según la ley judía, una mujer que saliera embarazada antes de irse a vivir con su esposo es muy probable de que haya cometido, pues, un pecado al quedar embarazada antes de irse a vivir con su esposo. Y esto ponía a María en peligro de muerte, pues esto es el castigo que la ley judía daba a tal ofensa, ¿no? Y nos dice el Evangelio que José, siendo un hombre justo y no queriendo poner a María en peligro de muerte, pues decide divorciarse de ella en secreto para no ponerla en peligro de muerte. Y es ahí donde Dios interviene y por medio de un sueño a José le dice que no dude, que no tema en tomar a María como su esposa, puesto que el niño que ella lleva dentro de su vientre es por obra del Espíritu Santo. Y así José, siendo un hombre justo, siendo un hombre de fe, pues da ese paso por medio de esta revelación de Dios a él, por medio de un sueño. Y ante quizás las críticas de su pueblo, ¿no? De que particularmente de los hombres que lo vieran a él como pues un hombre que quizás lo engañó a su esposa, ¿no? Antes de que María fuera a vivir con él, ante esas calumnias, sin que la gente supiera el contexto de la situación, pues José da este sí a Dios para aceptar a María como su esposa. Y entonces así como Jesucristo pues nace dentro de esta familia de María y José, donde José pues pasa a ser el guardián del Hijo de Dios nacido por medio de su esposa María. En la revelación que Dios le hace a José por medio del sueño, también le dice el nombre que se le dará a este niño, el nombre de Jesús, que significa el que salva, ¿no? Así que el nombre de Jesús tiene el significado de lo que Dios por medio de él llevará a cabo para el pueblo de Israel y para toda la creación de Dios. El que salva, nuestro Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es en la vida misma de Jesús, en su vida, pasión, muerte y resurrección, donde nosotros somos reconciliados con Dios y somos llamados a formar parte del pueblo santo de Dios. Todo esto, dice el evangelista, sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien le pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues muy bien, en este miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, pues celebramos esta gran fiesta del nacimiento de María. Es digno dar gracias a Dios, puesto que Dios
prepara la situación, prepara tanto a María como también prepara a Jesús, su único hijo, para que lleven a cabo la misión que Dios tiene a cabo de salvar a su creación, de salvar a sus hijos e hijas, de salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Y como dije al principio, pues es muy humano, es la curiosidad nuestra de querer indagar y preguntar los principios de aquellos que celebramos, desde Jesús, desde María, y quiénes fueron los padres de María, ¿no? Y es lo que esta fiesta celebra, como el Señor fue preparando el caminito para el nacimiento de su Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que celebramos en esta bella fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen María. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.